Hola, estamos reunidos, somos el grupo 296. Vamos a desarrollar la primera parte de la fase 4 de evaluación psicosocial de la organización, correspondiente al curso de acción psicosocial y trabajo. Vamos a compartir un poco de las investigaciones que hemos tenido en cuenta para desarrollar los factores de riesgo psicosocial que se han presentado en la empresa que ha estado colaborando con nosotros en el desarrollo de estos temas. Entonces, Tatiana, ¿nos quieres contar un poco de la investigación que tú tuviste en cuenta, por favor? Claro que sí. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos. Mi nombre es Tatiana Otero Jiménez. El tema del artículo trata sobre los procesos de estrés laboral y desgaste profesional, diferenciación, actualización y líneas de intervención. Los autores son Raquel Rodríguez Carvajal y Sara de Rivas Hermosilla. Esta investigación realiza un análisis de los puntos importantes que generan el estrés laboral, pues siendo un asunto fundamental que impacta el desgaste profesional. Teniendo en cuenta lo que ellas nos afirman, dicen, el ejercicio físico reduce los niveles de ansiedad de manera significativa, pero no impide el desarrollo del desgaste profesional. En el ámbito de la prevención del desgaste profesional a nivel individual, se recomiendan otros tipos de programas, entre los que se destacan el entrenamiento en resolución de problemas, entrenamiento para el manejo eficaz del tiempo y la adopción de estilos de vida saludables que faciliten el distanciamiento del trabajo en el horario extralaboral, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Pues a mí me parece que es necesario establecer políticas en las organizaciones para fomentar el uso de tiempo libre para actividades extralaborales saludables, como el deporte, el ocio creativo o el aprendizaje. En el caso de la organización que trabajamos, los empleadores deben promover quizás la flexibilización de los horarios de trabajo, así como la adopción de medidas para reducir la carga de trabajo. No sé, tales como el teletrabajo, la facilidad en el desarrollo de actividades extralaborales. Pues ya que el desbalance en el trabajo y la vida personal contribuye a una baja calidad de vida y a un alto nivel de estrés y pues a la mayor tasa de rotación entre los empleados. Ok, vale, perfecto. Además que se asocia mucho con las características de la empresa que nos está colaborando. Sí, Muy bien, exacto. muchas gracias. Listo. Ruth, ¿nos quieres contar un poco de tu investigación, por favor? Claro que sí, mira, entonces el tema del estudio de investigación que yo estudié, pues verifiqué, se llama Identificación de factores de riesgo psicosocial en una clínica de alta complejidad. Los autores Carlos Bobadilla, Luz María Garzón y Víctor Hugo Charria. Entonces, ¿cuál fue la idea de este estudio de investigación? Ellos lo que quisieron fue identificar los factores de riesgo psicosociales intra y extralaborales en una clínica de alta complejidad en la ciudad de Cali, aquí en Colombia. La idea era aplicar unas fórmulas para el estudio, fueron unos cuestionarios de factores de riesgo psicosocial intralaboral y extralaboral. Esos fueron avalados por el Ministerio de la Protección Social y la Universidad Javeriana. Entonces, se identificaron varios dominios en donde el mayor riesgo se tomaba en cuenta, tanto el riesgo psicosocial dentro y fuera de la clínica, ¿no? Como les comentaba, se aplicaron los dos cuestionarios, que fueron dos formas, uno llamado cuestionario factor de riesgo psicosocial intralaboral, que era la forma A, y el B, cuestionario factores de riesgo psicosocial extralaboral. La muestra que se utilizó para este estudio fueron 183 trabajadores, después de hacer, digamos que como, o sea, se tomaron en cuenta varios como parámetros, tenía que ser mínimo, llevar más de 4 meses en la compañía, bien sea con un contrato fijo o indefinido. O sea, no era mucho lo que se pedía, pero digamos que se hizo como un sondeo para poder no trabajar con las 350 personas que cumplían estos parámetros, sino solamente los que más se ajustaban a lo que ellos querían. Se les dio un consentimiento informado para pues ellos estuvieran de acuerdo en poder diligenciar y aplicar los cuestionarios, y finalmente lo que se pudo reflejar era que los dominios, bueno, en este caso digamos que se tomó en cuenta los niveles en las diferentes áreas de la clínica, o sea, obviamente que como es una clínica se tomó en cuenta todos los departamentos
cirugía, UCI, urgencias, absolutamente todo. Y lo que más se dio en cuenta, como que sobresalió en la parte, digamos que en la parte interna, en la parte laboral, fue pues una sobrecarga de trabajo. O sea, realmente la demanda de trabajo era lo que más los tenía estresados. Y en la parte extralaboral, una de las características que más sobresalió fue precisamente el desplazamiento, el estrés que generaba el desplazamiento vivienda, trabajo, vivienda. Entonces, en este punto podemos asimilarlo con nuestro estudio porque precisamente es uno de los factores que nosotros vamos a tratar, ¿no? Digamos que los otros no tiene mucha similitud, pero sí en esta parte que fue los factores de riesgo que arrojaron el estudio. Vale, muchas gracias. Orlando, cuéntanos de tu investigación, por favor. Buenas noches. Sí, cómo no. La investigación que yo desarrollé, pues es un artículo del 2011 de Ana Isabel Sáenz, que habla sobre la conciliación y la salud laboral como una relación posible, actúa en el estudio del conflicto de trabajo-familia y la recuperación del estrés. Bueno, la autora en este artículo pues nos muestra es cómo una serie de conflictos que se dan tanto en la vida laboral como familiar pueden llegar a afectar el desempeño pues, laboral del individuo. Y en este sentido, pues la autora nos muestra que la mejor forma de enfrentar este tipo de problemáticas es el tiempo de recuperación ante un esfuerzo realizado. Esto con el fin pues, de encontrar una conciliación y una salud laboral, ¿no? Entonces, ella utiliza un término muy recurrente que es la recuperación ante pues, estos esfuerzos, a veces cómo llegan a afectar al trabajador. Y hay una parte muy interesante porque ella habla sobre los tiempos de descanso que son tan importantes. Y en este sentido, pues yo encuentro una alta relación con el diagnóstico que encontramos en la organización, entendiendo pues que si bien los trabajadores pues tienen sus 8 horas de laborales pues normales, sí gastan un alto tiempo en lo que son los traslados de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, lo cual les incrementa pues sus horarios laborales, ¿no? Entonces esto pues los afecta. Este estudio pues tiene un carácter, un enfoque cualitativo y fue investigaciones que se habían hecho sobre el tema en otros artículos. Entonces, pues al final ella toma unas variables pues para poder enfrentar esta problemática y la revisa desde el nivel organizacional, desde el nivel familiar y el personal, teniendo en cuenta pues que la familia también juega un papel muy importante a la hora de afrontar estas problemáticas. Gracias. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, la investigación que yo elegí tiene como tema factores de riesgo psicosociales extralaborales en personal administrativo universitario. Los autores fueron Carmen Elena Romero Díaz, Rosana Beleño Navarro, María Ucros Campo, Ana Echeverría González y Silvana Lasprilla Faucet. El resumen del estudio nos plantea que la investigación tuvo como objetivo caracterizar los factores de riesgo psicosociales extralaborales del personal administrativo de la Corporación Universitaria de la Costa, CUC, y la determinación de su nivel de estrés. La metodología fue un censo que determinó la población, está formada por 227 trabajadores, es una investigación de campo, descriptiva, transaccional, de diseño no experimental. Para la recolección de la información se aplicó el instrumento para la evaluación de factores de riesgo psicosocial que está emitida reglamentariamente por el Ministerio de la Protección Social de Colombia. El plan de trabajo que realizaron para esta investigación fue tramitar pues, las autorizaciones referentes a todo lo que era teórico y científico, presentándolo a la entidad y pues pidiendo pues el permiso, el espacio para poder implementarlo y exhortando pues la pertinencia y la utilidad de la investigación y que iba a beneficiar el cambio del clima laboral para que fuera más óptimo y que garantizara una mejor productividad. En una segunda fase, luego de la aprobación de los administrativos, se aplicó el instrumento de los factores de riesgo psicosociales extralaborales a las 227 personas. Se tomaron más o menos entre 30 y 60 minutos por individuo y posteriormente a esto
se realizó la clasificación del cuestionario, se interpretaron los datos y se presentaron pues los puntajes que obtuvieron y se presentaron los casos de mayor riesgo psicosocial y cómo aplicaba la puntuación total en el cuestionario. Los resultados evidenciaron que los principales factores de riesgo fueron algunos como el estrés, que puntuó entre alto y muy alto en temas como incluso pues muy cercano a lo que estábamos manejando nosotros, que estaba en el desplazamiento vivienda, trabajo, vivienda, la situación económica del grupo familiar y las características de la vivienda y su entorno. Entonces, como conclusiones, los autores nos presentan que precisamente los factores de riesgo de desplazamiento, de las características de vivienda y el tiempo fuera de trabajo, junto con la influencia del entorno extralaboral en el trabajo y las relaciones familiares, hacen que el nivel de estrés sea significativo. Y esto dicen ellos que desprende un llamado de atención frente a las orientaciones ministeriales sobre los problemas epidemiológicos derivados de tales resultados, a partir de los cuales la institución puede encaminar su gestión con la intervención oportuna para solventar las situaciones emergentes y recrear un clima laboral y de convivencia armónica para todos. Entonces, creo yo que viene muy bien a lo que encontramos en el diagnóstico de la organización que nos está colaborando, porque precisamente estos son unos de los factores que ellos pues evidenciaron cuando se les presentó también el cuestionario. Entonces, hasta dónde ese desplazamiento, ese tiempo del que nos comentaba Orlando, que se aumenta más allá de la función laboral dentro de la empresa, ese tiempo de desplazamiento también influye en el tiempo de recuperación, como lo dijo tu investigación, y en el tiempo que pueden ellos disfrutar, que tienen de goce para sus eventos familiares o sociales. Y cómo eso afecta el clima interno de la organización. Entonces, más adelante vamos a plantear cómo podemos intervenirlo, cómo podemos gestionarlo y cómo podemos mejorar este clima organizacional desde estos factores de riesgo que ya identificamos en la fase anterior. Además de que esto también es un factor de riesgo que puede provocar la disminución en la productividad laboral. Exactamente. Y un desgaste que bien puede terminar en, no sé, de pronto en el ausentismo, que pues también va a disminuir la productividad de la empresa. Y pues Claro. obviamente todo lo que nosotros estamos planteando desde el enfoque sistémico, la afrontación a estos riesgos psicosociales en la organización que nos está colaborando, entonces desde donde todos sus sistemas se ven involucrados y pueden afectar directamente a la productividad de la empresa. Además que el ausentismo también se presenta precisamente por el estrés que uno genera al saber que el trayecto es demasiado largo, que no puede alcanzar a llegar, y cómo lo somatiza enfermándose, porque esa es la forma como usualmente sale a relucir todo ese estrés que uno tiene. Entonces ahí es lo que concluye que llegue uno al ausentismo tan prolongado en algunas ocasiones. Y bueno, ese ausentismo a veces se deriva en que la empresa entonces diga, esta persona está fallando mucho, y entonces pues como que miremos a ver si la reemplazamos, ¿no? Porque pues ese también es otro punto. Sí, igual esa es una de las problemáticas que también trata mi artículo, ¿no? O sea, sobre cómo la ansiedad y el estrés pues se hacen presentes precisamente por la falta de ese tiempo de recuperación y esa conciliación que debe pues haber entre todos estos factores. Claro que sí. Entonces, bueno, ya presentadas las investigaciones que tuvimos en cuenta, en una próxima ocasión vamos a presentar un plan de acción enfrentado a los riesgos psicosociales que diagnosticamos en la fase anterior en la organización que nos está colaborando. Entonces, gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias.